Nocniutzitziwan. Vean este animalito. Lo encontré en un librito. Había escuchado de él, pero no lo conocía. Y bueno, creo que no lo voy a conocer nunca. Este animalito se llama Tepezcuintle. Tepezcuintle. Y pues quiero compartirles de qué palabritas se conforma este nombrecito, Tepezcuintle. Se conforma de dos palabritas. Por ejemplo, la primera dice tepe. Tepe de tepetl, cerro. Y la siguiente sería itzcuintli, aunque aquí ya está modificado. Tepe itzcuintli, tepe itzcuintli, tepe itzcuintli. Literal sería como perro del cerro o del monte. Y este animalito lo encontré en este libro, Animales Mexicanos, Loreto Salinas y Marcela Fuentealba. Es un libro muy bonito donde vienen ilustraciones muy bonitas también. Nican Cholitzcuintli. Entonces es un librito que te da información sobre el hábitat, los hábitos de los animalitos y su clasificación, si está en peligro de extinción o no. Axcan Tlacomiscli, ahora el Cacomiscle. Muy bonito libro. Entonces comenten si alguien conoce o ha visto al Tepezcuintle, al perro del cerro o de la montaña. Tito Tasque, nos veremos.